muy buenos días. Bienvenidos a este espacio, a esta charla, denominada Herramientas para la Seguridad en Internet. Básicamente el objetivo del día de hoy va a ser aplicar en forma adecuada un conjunto de mecanismos básicos de seguridad informática para computadoras que manejen información vía Internet. Para poder tener un poco estas ideas, poder trabajar todo esto con mucha claridad, vamos a tomar en cuenta algunos términos en consideración. De hecho, vamos a considerar tres grandes aspectos para poder comenzar a trabajar todos los aspectos de seguridad. Primero tendríamos que definir un poco en qué espacio estamos trabajando. En este caso, si vamos a trabajar herramientas para la seguridad en Internet, una de las primeras cosas que deberíamos definir es el concepto de Internet. Si lo viéramos desde un punto de vista informático, computacional, pudiéramos referirnos a la gran red de redes, un conjunto de computadores conectados a nivel mundial como una inmensa entramada red, la cual comparte información en cualquier cantidad de formatos de archivos y documentos. Desde un punto de vista social puede tener un espectro mucho más amplio, lo podemos ver como una gran herramienta de comunicación, como una gran herramienta de interacción entre los seres humanos, en los cuales pueden compartir experiencias de vida, nos permite comunicarnos de diversas formas, a través de video, audio, a través de diferentes textos publicados vía web. Incluso se ha convertido en un medio comercial, en el que podemos hacer transacciones bancarias, podemos realizar diferentes tipos de operaciones a través de la red, y actualmente tiene una amplitud que básicamente abarca muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, con todo esto, debemos tener en consideración otro aspecto. ¿Qué es lo que nos representaría en este caso la seguridad? Definiendo un poco la seguridad, pudiéramos verlo desde la perspectiva de tener garantía, tener algún tipo de confiabilidad, poder tener algo que nos represente cierto nivel de confort, cierto nivel de garantía sobre determinado objeto o determinada cosa. En este caso, si lo mezcláramos un poco con esa definición original de informática, un poco de seguridad informática, pudiéramos englobarnos en este caso, que es lo que vamos a hacer en esta charla, a la seguridad de lo más importante que trabajamos en este caso con equipos de computación o a través de la web, que simplemente es nuestra información. Vamos a restringir en este caso nuestra charla a cómo protegernos, a cómo tomar ciertas medidas para proteger nuestra información vía web o cuando estemos trabajando con herramientas de Internet. Para comenzar a trabajar un poco este punto, vamos a observar las principales amenazas a la seguridad de la información. Nosotros pudiéramos definir dentro de esas amenazas, empezando por una lista desde las que suceden más frecuentemente por factores imprevistos, simplemente fallos de seguridad en el sistema operativo. Es una de las más comunes y probablemente es una de las causas principales que nos haría perder nuestra información dentro de un equipo de computación. No está ligado directamente a Internet, simplemente estaríamos perdiendo información por algún tipo de error que suceda dentro de nuestro sistema operativo. Por ejemplo, una pantalla azul clásica de Windows. Eso está vinculado a algún tipo de error que ocurrió dentro del sistema, en algunos casos, y pudiéramos eventualmente, con alguna de esas situaciones, perder información importante. Otra amenaza para la seguridad de la información está relacionada con fallos en la seguridad de las aplicaciones. A veces podemos tener un programa de computadora, por ejemplo, nuestro navegador de Internet, y esta herramienta simplemente pudiera presentar, por alguna característica del diseño del software, una pequeña puerta trasera, algún tipo de falla a nivel de seguridad que permita que otras personas puedan ingresar y robar información, o simplemente la herramienta, por algún defecto, en el momento que se fabricó, pudiera extraviar esa información, se perdiera de la memoria de la computadora o de algún sitio particular en el que estuvieran almacenados los datos. Otra posible amenaza a la seguridad de la información, muy común por cierto, es simplemente la pérdida de datos por daño en el hardware. Caso característico y caso muy clásico, cuando tenemos por ejemplo un dispositivo como este. Esto es básicamente lo que comúnmente se utiliza como un dispositivo de almacenamiento de uso común, de uso frecuente, por ejemplo un pendrive. Nosotros guardamos información en este tipo de dispositivos y por alguna razón eléctrica, por razones de tiempo, este dispositivo puede sufrir en este caso un daño y perderíamos la información inmediatamente. Puede ocurrir también en discos duros o en diferentes tipos de unidades.
Fuera de estas características, nosotros tenemos o contamos también con un conjunto de posibles amenazas a la seguridad de la información que ya están relacionadas desde un punto de vista más malicioso, salvando el último, al que le vamos a dedicar un punto muy especial. El primero que tenemos, virus informáticos, tal vez los más antiguos de estos productos maliciosos o este malware que existe por ahí diseminado a través de la red. Básicamente, si definiéramos un virus, pudiéramos hablar de un programa de computación que fue diseñado con algún propósito de multiplicarse, esparcirse a través de todas las computadoras y producir alteraciones, modificaciones o cambios no benignos en el computador, vamos a decir cambios malignos. Otra amenaza a la seguridad de la información a través de la web la constituyen los troyanos. Estos también son programas de computadora que se pueden instalar en el equipo y cumplen con una función muy particular. Ellos permiten, en este caso, abriendo todas las puertas traseras del equipo, en este caso liberando todos los sistemas de seguridad, permiten el ingreso de otros programas que sí pueden hacer daño al computador y robar información personal de los usuarios. Son muy frecuentes los troyanos, en este caso conseguirlos a través de la web. Podemos conseguir cantidad de este tipo de programas que finalmente lo que permiten es el ingreso de gran cantidad de todos los terribles azotes informáticos que existen a continuación, dentro de los cuales mencionaremos nuestro tercer caso, los gusanos, que básicamente son programas que están diseñados para multiplicarse dentro de la red, propagarse a través de todas las redes de computadora y colapsarlas físicamente. Su propósito técnicamente consiste en enviar grandes cantidades de información a través de las redes para saturar las comunicaciones y dañar en este caso todo el proceso de comunicación a través de una gran red informática. Las últimas tres amenazas, antes de llegar al caso del usuario, la constituyen el phishing, el spam y el hoax. El phishing es una de las cosas más comunes que nos estamos consiguiendo hoy en día a través de la web, sobre todo todos los usuarios que trabajamos con correo electrónico. Básicamente, ¿en qué consiste un phishing? En este caso consiste en un correo electrónico, puede ser un simple mensaje de correo electrónico, con un mensaje lo suficientemente persuasivo o con una identificación lo suficientemente persuasiva, el cual busca que el usuario acceda a un sitio de internet o le envíe personalmente a través del correo electrónico información personal para que esta persona la capture y la pueda utilizar con propósitos malintencionados. Esta es una de las cosas más comunes que enfrentamos día a día. Generalmente lo podemos ver en manifestaciones como, por ejemplo, correos identificados a nombre de una organización. Por ejemplo, pudiéramos utilizar como referencia la universidad un correo que esté referido a nombre de la universidad solicitando información personal para poder desbloquear la cuenta o algún tipo de justificación muy persuasiva que llevaría al usuario a manejar esta información y darle sus datos personales. Esta es una de las amenazas más comunes. Este señor, prácticamente su primo hermano, el spam, consiste básicamente en el envío de cantidad de correos no deseados con información sobre cualquier tema. No necesariamente tiene que ser información malintencionada. El propósito del spam normalmente es enviar publicidad no deseada a cualquier cantidad de cuentas y, como consecuencia negativa, satura los buzones de correo con cantidad de mensajes que no están originalmente, desde un punto de vista por el usuario, no se quieren conservar por parte del usuario. Este último caso en particular, hoax, es otra cosa bastante común y que probablemente cada uno de nosotros hemos sido tanto víctimas de él como creadores del mismo, indirectamente. Si alguna vez ustedes han visto algún correo que probablemente hayan recibido en sus buzones y diga mensajes como cuidado, peligro, por colocar un ejemplo, se detectó que en las botellas de refresco llegó una lata que tenía un dedo colocado adentro, entonces por favor envíale esto a tu familia, a tus amigos, hermanos y demás. Básicamente un mensaje de esto está diseñado con la intención de enviar una información realmente muy perturbadora, algo que pueda de alguna manera llevar a las personas a enviárselo a toda su familia, a todos sus amigos por temor. Y está generalmente basado en una serie de leyendas urbanas.
El propósito de enviar estas leyendas urbanas a nivel masivo y pedir a la gente que las disemine, a veces sin ni siquiera pedírselo sucede, consiste en saturar los buzones de correo con cantidad de mensajes, generalmente presentaciones muy grandes, y llenar ese espacio con información realmente llena de leyendas urbanas e información inútil. La última amenaza que vamos a tocar el día de hoy, en este caso de todas estas principales a la seguridad de la información, es la más peligrosa de todas. Es una de las que tiene menos control, de las que ningún dispositivo de seguridad, ningún antivirus, ninguna herramienta informática puede detener, y a la que vamos a dedicar el día de hoy un buen espacio para que podamos trabajar un conjunto de elementos para nuestra protección. Y definitivamente somos nosotros mismos como usuarios. Tomando en consideración y como referencia, nosotros como usuarios podemos tomar un conjunto de acciones preventivas para asegurar o por lo menos resguardar nuestra información de ataques informáticos. Es importante decir esto, no existe un 100% de seguridad informática, siempre puede existir cualquier variable, cualquier elemento, cualquier factor que pueda de alguna manera dañarnos o hacernos perder parte de esa información, pero trabajando este conjunto de medidas podemos minimizar en gran medida esas posibilidades. A la primera a la que vamos a dedicar un buen punto es a la sección de respaldos de información. Si retomamos un poco los puntos que describimos al principio, hablábamos de problemas con el sistema operativo, problemas con las aplicaciones o fallos en este caso a nivel de hardware. Una de las cosas más básicas que podemos hacer para poder garantizar nuestra información día a día consiste en respaldar nuestra información. La pregunta más importante, pues básicamente una de las formas más simples de hacer un respaldo de información consistiría en transferir o hacer una pequeña copia de la información importante que yo tengo en el equipo, que tengo a través de internet, a través de un medio de almacenamiento. Por lo menos tener 2 o más imágenes de esa información para que en caso que algún medio fallara, contáramos con el otro con esa información disponible. Pero bien, algo que debemos tomar en consideración, o podemos tomar en consideración, serían varios aspectos fundamentales. Uno, ¿en qué tipo de medio de almacenamiento nosotros vamos a colocar esa información? Existen diferentes tipos de dispositivos en los que podemos almacenar esa información y cada uno de ellos nos va a brindar una serie de ventajas, pero a su vez una serie de aspectos que pueden ser desfavorables. Si comenzáramos tal vez con el más sencillo, un dispositivo de almacenamiento muy común como un pendrive, él nos ofrece una ventaja significativa. Podemos utilizarlo muy fácilmente en cualquier equipo, podemos transportar la información y sobre todo podemos reescribir mucha información sobre él, medio que nos permite reescribir la información constantemente. Grandes ventajas de este tipo de medio de almacenamiento, al igual que puede suceder con un disco duro. La vida útil de estos dispositivos tiene sus limitaciones y es bueno tener claro que eventualmente estos dispositivos pueden sufrir fallas. Así que si yo deseo transportar una información de un sitio a otro, no es una información sensible, una pérdida muy importante. En este caso puede ser un programa que esté trabajando en una sala de computación que lo esté instalando. Un dispositivo muy útil y práctico puede ser este. Pero bien, ¿qué pasaría si yo tuviese información muy confidencial, muy sensible? A lo mejor de repente el trabajo de toda mi vida, un trabajo especial de grado, por ejemplo. Si ese trabajo se perdiera dentro de este dispositivo, y ojo, esta fuera la única fuente de almacenamiento, perdería básicamente todo ese trabajo, perdería una buena parte de mi vida realizando esas actividades. A lo mejor existen otros tipos de medios de dispositivos de almacenamiento que nos pueden ayudar a mantener esa información mucho más segura que en este caso. Otro posible medio que pudiera ser utilizado en este caso son los CD o DVD. Ellos tienen una gran ventaja, no son susceptibles de daños magnéticos, no son susceptibles en este caso de daños por manipulación o por electricidad. Sin embargo, en este caso tenemos que tener cuidado con este dispositivo en unos aspectos muy particulares. ¿Cuáles serían esos aspectos? No deberíamos colocarlos en espacios donde exista mucha humedad, ya que en la etiqueta de este dispositivo de almacenamiento es donde realmente se manifiestan los cambios y donde realmente está la información almacenada. La parte inferior del CD solo lo que posee es una cubierta de protección y esta puede ser limpiada frecuentemente, pero sin embargo la etiqueta
es la que posee realmente toda la parte de la información. Si esta etiqueta se daña, sufre oxidación o se pierde físicamente, perderíamos toda la información del dispositivo. La vida útil de estos dispositivos de almacenamiento puede ser mucho más larga si los manejamos adecuadamente, e incluso de acuerdo al tipo de pasta de estos dispositivos, nosotros podemos tener almacenamiento garantizados por periodos de tiempo muy largos. Existen pastas de CD o pastas de DVD que están hechas con una capa, una superficie muy pequeña de oro. Este elemento no se oxida, no sufre oxidación con el tiempo y están garantizados generalmente, en algunos casos, hasta por 300 años. Son DVD de calidad o de grado de archivo y son herramientas muy buenas para poder almacenar información por largos periodos de tiempo, a diferencia de nuestro amigo el pendrive. Otro dispositivo de almacenamiento, otra forma en la que podemos almacenar información que está muy difundida, puede ser a través de lo que conocemos como la nube. ¿Qué sería esta nube en realidad? Básicamente consiste en almacenar información a través de Internet, a través de un respaldo, una carpeta, a través de un dispositivo en Internet, donde yo puedo colocar todos esos documentos. Ventajas y desventajas relativas de este dispositivo de almacenamiento. Una muy importante: la información básicamente se puede preservar en muy buen estado y está garantizada a través de empresas que tienen cantidad de servidores que respaldan esa información. Básicamente, extraviar o perder los datos por un daño físico, por un problema del sistema, por un problema de hardware de esa empresa, es algo muy poco probable, porque ellos mantienen cantidad de copias de respaldo de esta información. Desventaja relativa: al colocar esta información a través de un medio vía web, si esa información es altamente sensible o es algo que no debería caer en manos de nadie, no existiría una garantía 100% segura de que ese medio no pudiera ser invadido por un tercero en un futuro y pudiera tomarse la información. Eso es algo que debemos tener en consideración. Como es un medio que está disponible a nivel público, este medio de almacenamiento puede ser atacado, puede ser vulnerado por terceros en algún momento, no está exento del caso, y esa información pudiera ser de alguna manera tomada de alguien. Es poco probable, pero es una posibilidad. Otro punto muy importante cuando estamos trabajando a través de Internet, sobre todo cuando estamos utilizando servicios que requieren de un nombre de usuario y una contraseña, consiste en trabajar un uso seguro de las contraseñas. Básicamente, la historia del uso de las contraseñas o del uso de una contraseña segura se remonta a básicamente los orígenes de estas herramientas a través de Internet. Cuando originalmente estas herramientas estaban en funcionamiento, una de las principales formas que utilizaban los piratas informáticos para poder atacar las cuentas de usuarios consistía en un sistema muy elemental. En este caso, básicamente, ellos tomaban un pequeño programa de computadora y empezaban a probar selectivamente, tanteando cada una de las posibles combinaciones de letras, unas con otras, símbolos y palabras, hasta llegar a la contraseña del usuario. ¿De qué dependía la efectividad de esta técnica que le llaman fuerza bruta? Dependía un poco de la capacidad del computador para procesar esa información y de esperar una buena cantidad de tiempo. Si nosotros colocábamos en aquel tiempo una contraseña con 8 caracteres, básicamente provocábamos un sufrimiento eterno de este tipo de herramientas por estar tanteando cada una de esas posibilidades. Al pasar el tiempo y al colocar cada vez equipos con mayor capacidad, mayor eficiencia para procesar información, estos programas de fuerza bruta pudieron progresivamente ir decodificando claves cada vez más complejas. Sin embargo, si yo colocara una clave con 12 caracteres escritos, una palabra muy larga que tuviese 12 letras, sería muy poco probable que un programa de estos tomara nuestra información. Sin embargo, en la actualidad, muchas de esas contraseñas, así tengan 12 caracteres, son decodificadas por estos piratas informáticos. ¿Cómo lo hacen? En esencia, básicamente lo que hacen estas personas, en algún momento de la historia se ocurrió, ellos tomaron en consideración un aspecto muy fundamental de nosotros como seres humanos. Nosotros, cuando colocamos una contraseña en el computador, generalmente tomamos como referencia alguna palabra o algunas palabras que estén vinculadas a nosotros, a nuestra vida o a nuestra experiencia cotidiana. Y básicamente, ¿dónde podemos conseguir toda esa información o buena parte de esa información? Esencialmente en un diccionario.
Básicamente todas las palabras que empleamos en nuestro idioma están contenidas dentro de un diccionario, como por ejemplo de la Real Academia Española. Estas personas, en vez de probar todas las combinaciones de palabras, en algún momento tomaron toda la información de un diccionario o más diccionarios, las colocaron en un archivo y lo que hicieron fue una revisión de ese diccionario. Gran resultado: en un lapso de 1 minuto, 3 minutos, podíamos tener una contraseña con suma facilidad. De hecho, lo pueden hacer en este momento con extrema facilidad. La técnica se refinó más porque los usuarios empezaron a colocar algunos caracteres especiales. Por ejemplo, sustituir la S con un signo de dólar, sustituir la A con una arroba. Como eso también se puede asociar a un comportamiento humano, en sus diccionarios incluyeron las palabras con esos caracteres modificados. Genial. Finalmente, si se dejaron en este caso las palabras, los caracteres especiales, colocaron incluso combinaciones de palabras. De repente a veces nosotros combinamos 2 o más palabras del diccionario generando una frase completa. Estos ataques llegaron a ese nivel de complejidad en el que toman combinaciones de palabras con esos caracteres y también las incluyen. El punto importante es cómo podríamos hacer nosotros como usuarios para desarrollar una contraseña segura. Básicamente, debemos tener en consideración el uso de alguna frase, palabra construida por nosotros mismos, en este caso algo que esté relacionado muy directamente a nosotros, que no sea de conocimiento público, no ubicable en el diccionario, o por ejemplo no ubicable como el número de cédula, que es algo muy habitual en muchas personas. Ese es un dato que en general se puede conseguir en algunos sitios y pudiera ser vulnerado fácilmente al equipo solo con tener esa información. Adicionalmente, esas letras, palabras o frases que se incluyen, colocar caracteres especiales como por ejemplo dólar, arroba, los cuales van a garantizar que no sea fácilmente decodificable por estas herramientas y utilizar un número de caracteres considerablemente alto. Yo diría 10 caracteres, 12 caracteres en adelante, dependiendo de la herramienta en este caso que nos permita el almacenamiento de esa información. Con eso podemos tener un conjunto de contraseñas que son de muy difícil decodificación y adicionalmente no se encuentran incluidas dentro de un diccionario con todas sus modificaciones. Tercer aspecto importante: ¿qué acciones preventivas podemos utilizar al momento de recibir correos electrónicos? E incluso pudiéramos ir un poquito antes. Más que recibir correos electrónicos, incluso antes de recibir el correo electrónico. Lo primero que debemos tomar en consideración, como recomendación en este caso, es llegar directamente al sitio web que nosotros conocemos como sitio de correo electrónico. Si en este caso estamos trabajando en un sitio web, pueden existir diferentes enlaces dentro de una computadora de tipo público, por ejemplo la de una sala de computación, la de un cibercafé, o cierto tipo de herramientas incluidas en esos equipos de dominio público, los cuales nos den un pequeño acceso directo para que nosotros lleguemos a nuestro correo electrónico para que revisemos esos mensajes. Y realmente nos está llevando a otro sitio, un sitio que sustituye la página web original, que nos robaría la información. Lo ideal en estos casos, sobre todo cuando estamos en nuestros equipos de computación, una recomendación muy particular sería llegar directamente y verificar en la barra del navegador ese sitio de internet. Si quieren, vamos a ver un pequeño ejemplo. Voy a tomar por aquí un navegador web, en este caso Mozilla Firefox. Una cosa muy recomendable básicamente consiste en verificar a ciencia cierta la dirección que está aquí y verificar si es una página, sobre todo si sabemos si esa página maneja contraseñas seguras, ya vamos a ver qué es eso, verificar que realmente estemos en este sitio. Vamos a probar, por ejemplo, el correo de la universidad. ¿Qué cosas deberíamos ver nosotros para poder confirmar realmente o tener cierto nivel de seguridad que estamos visitando el sitio web, en este caso del correo electrónico de la universidad? En principio, verificar esta primera parte hasta aquí. Si nos fijamos bien, dice https webmail.usb.be y después viene un signo de slash. Lo que esté de aquí en adelante puede variar en el tiempo, sin embargo, esta dirección principal de aquí es invariable y debería tener siempre ese slash
para determinar que estamos en este caso en el sitio principal y esto ya es una parte interna dentro de ese espacio. Ese HTTPS es algo muy importante en muchos sitios, por ejemplo en las páginas bancarias, en prácticamente todas las páginas que manejan contraseña lo utilizan en este particular, y básicamente es un tipo de página web segura. Esta página web segura posee una identificación, posee un certificado de identidad que la valida como la página oficial del correo de la Universidad Simón Bolívar, o en el caso de una institución financiera, las valida en el navegador como la página principal de esa entidad financiera. Básicamente lo identificamos con esta letra, y una parte importante, podemos observar en los navegadores aquí en la parte inferior este candado, un candado cerrado. Si ese candado está cerrado, quiere decir que este sitio tiene una conexión segura en este momento. Si ese candado por alguna razón está abierto o tiene una señalización de alerta, lo ideal sería recargar el sitio web para poder verificar que esto esté en estas condiciones, porque en este caso la página no se encuentra asegurada. Estas son algunas medidas básicas que podemos tomar en consideración a la hora de ingresar a este servicio de correo. Ahora bien, al recibir mensajes de correo electrónico ya después de haber ingresado a nuestro portal vía web o a través de otro tipo de cliente de correo electrónico, ¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora de revisar nuestros mensajes? Una cuestión muy básica. Si a nosotros nos envían un correo solicitando información personal, contraseña, clave, de parte de una organización, sobre todo en el caso concreto de la universidad, jamás vamos a solicitar nombre de usuario y contraseña. La razón es muy básica y elemental. Las mismas instituciones que están supuestamente solicitando esa información manejan esa información en particular. No existe ninguna razón lógica para volver a solicitar esos datos personales que están almacenados dentro de los servidores de esas instituciones, como por ejemplo la nuestra. Bajo ninguna circunstancia, un correo, en este caso de parte de la universidad o de parte de una institución que maneje información confidencial, en este caso puedo hablar refiriéndome específicamente al caso de la universidad, nosotros jamás solicitaríamos una contraseña. Otro aspecto particular a la hora de trabajar el correo electrónico consistiría en la parte de los mensajes relacionados con spam. Una recomendación muy particular es, si ustedes conocen algún tipo de mensaje que es publicidad no deseada, que ya por el título ustedes ya tienen una aproximación de que ese correo simplemente es un mensaje publicitario, una recomendación consiste básicamente en eliminarlo, no abrirlo, para evitar de repente que ustedes hagan una confirmación de la existencia de su dirección de correo electrónico y les envíen más spam. Básicamente esa es una de las razones por las cuales hay cuentas de correo electrónico a las que les llega mucho más spam que otras. La dirección de correo electrónico de esa persona que le llega más simplemente fue diseminada a través de otros medios o por confirmación y le llegarán muchos más mensajes de spam que otras cuentas que simplemente eliminaron esos correos electrónicos. Con esos dos mecanismos fundamentales podemos tener un buen control del spam, podemos tener ciertas medidas de control del spam y sobre todo podemos asegurar la parte de nuestra información confidencial con respecto a los casos característicos de phishing, que básicamente intentarán tomar nuestra dirección de correo electrónico y nuestra clave a través de la herramienta más peligrosa en este caso, que sería a través de nosotros mismos. Otro aspecto importante a tomar en consideración dentro de las acciones preventivas consiste en qué cosas podemos de alguna manera tomar a la hora de visitar espacios web. Como estamos visitando frecuentemente sitios web, ¿qué pudiéramos hacer? ¿En qué tipo de equipo sería más recomendable visitar ciertos sitios web? ¿En cuáles no sería tan recomendable visitar esos sitios? A esto nos vamos simplemente a referir, englobar como una idea general, a equipos públicos y equipos privados. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en un espacio como un cibercafé, cosa que se ha mencionado en algunos de los puntos anteriores, estamos utilizando equipos que, de alguna manera, han sido la herramienta de trabajo, la herramienta de uso cotidiano de un conjunto de personas totalmente desconocidas y disímiles y con intereses totalmente diversos. Dentro de esas personas pudo haber habido alguien que haya infectado el equipo, o el equipo sufrió algún tipo de ataque, o alguien malintencionadamente dejó algún tipo de producto para tomar información
y es algo que nosotros no conocemos a priori en ese equipo de uso público. Una recomendación general cuando uno está en ese tipo de espacio sería preferiblemente evitar, no visitar en este caso, sitios web que manejen información personal, como contraseña, correo electrónico, información de cuentas bancarias. Verdaderamente no es algo muy recomendable porque no tenemos garantía ni conocemos exactamente el estado en el que están estos equipos. Ahora bien, si vamos a hacer consultas de información, queremos buscar información a través de la web, hacer una consulta, una búsqueda, tener algo referencial, bibliográfico, algún tipo de material que nosotros estemos buscando por internet para descarga, para tomar, estos sitios pueden ser unas herramientas de mucha utilidad a la hora de trabajar. Sin embargo, esa información después la tenemos que tratar de alguna manera, sobre todo cuando estamos trabajando, un punto como el de la inserción de dispositivos de almacenamiento externo, como por ejemplo un pendrive o un disco duro externo. Si nosotros en un espacio público o en otro computador estamos tomando información o estamos transfiriendo información a ese equipo de computación, una cosa que podemos tener tomada en consideración sería pasar herramientas de computación como el antivirus para verificar que no esté algún tipo de programa informático, un virus, un troyano, un gusano dentro de ese dispositivo. Y posteriormente en la otra máquina, puede ser la máquina de nuestros hogares, la máquina de nuestras oficinas, verificar nuevamente ese dispositivo, ya que estas herramientas, como por ejemplo los antivirus, si no están bien actualizadas, no funcionan con la efectividad debida. Como último aspecto, tomar en consideración de las principales medidas de seguridad básicas, debemos tomar al instalar software nuevo en el equipo. Bueno, ¿a qué nos referiremos con esto? Al instalar software nuevo en un equipo, lo ideal sería tomar una fuente, si lo vamos a descargar, una fuente de descarga confiable, un sitio web que nosotros conozcamos, que tengamos garantías, que sepamos ya bien conocido que es un sitio de descarga confiable y que esos archivos de alguna manera, en la gran mayoría de los casos, no estén contaminados o no estén alterados de ninguna forma. Existen sitios web confiables, por ejemplo, si yo quisiera bajar algún producto de software libre, hay una página que se llama sourceforge.net, que nos permite descargar de todos esos proyectos la información y es un espacio confiable donde están almacenados todos esos archivos. Es muy poco probable conseguir algún archivo adulterado o dañado dentro de ese sitio web. Ya con esa descarga de un sitio confiable estamos haciendo una buena parte del trabajo. Ya no estamos colocando dentro de nuestro computador algún software, o estamos disminuyendo las posibilidades de instalar en nuestro equipo de computación software que estuviese alterado. Sin embargo, también al hacer esa instalación, otra cosa muy importante a chequear es ver las características de ese producto que vamos a colocar en la computadora. Porque eventualmente al instalar ese programa, no porque sea un virus, no porque sea un troyano, a lo mejor ese programa puede tener implicaciones de seguridad. Por ejemplo, hay una herramienta muy común en la actualidad, mencionando en este momento en el año 2011, eso pudiera valer en el tiempo, una herramienta muy particular que la gente suele descargar para bajar música, video, imágenes. Una herramienta conocida como ARE, tomando este software como referencia. Esa herramienta no es un virus informático, es una herramienta de libre distribución, no es ilegal descargarla de internet, una maravilla. Sin embargo, cuando yo instalo esa herramienta en mi computadora, él abre automáticamente una carpeta compartida en la que se guardan todos esos archivos y yo comparto esa información con el resto del mundo. Yo estoy dejando una puerta trasera, una puerta de seguridad para que otras personas ingresen a mi computador y para que otras personas descarguen o coloquen información dentro de esa carpeta. Ese es uno de los grandes peligros potenciales de esta aplicación. Y a través de ella o a través de los archivos que yo puedo bajar de ella, puedo también traer a mi computador virus, troyanos y gusanos. Y en muchos aspectos puede saturar con cualquier cantidad de plagas informáticas el equipo sin necesidad de haber tenido o haber incurrido en alguna falla en alguno de estos puntos anteriores. Por esa razón es importante verificar ese tipo de aspectos. En cuanto a las herramientas computacionales básicas que debemos tener en nuestro computador para poder garantizar una seguridad o garantizar un mínimo de seguridad, deberíamos tener considerados nuestros equipos la presencia de un software antivirus que nos va a permitir en este caso verificar la existencia de algún archivo con algún tipo de virus, gusano o cualquier tipo de
amenaza informática, revisar estas amenazas informáticas a través de este software, una herramienta anti-spyware muy específica para programas que tratan de tomar información personal de la computadora y un programa denominado cortafuegos que viene instalado en la mayoría de los equipos de computación que simplemente limita el acceso de ciertas aplicaciones o algo conocido a nivel informático como puerto para la conexión a internet. Con este programa podemos limitar qué tipo de aplicaciones, qué tipo de herramientas, qué tipo de conexiones son las que vamos a permitir nosotros hacia internet o desde las cuales vamos a permitir la recepción de información. Con estas tres herramientas básicas tenemos un nivel de garantía ya a nivel computacional que nos permitiría trabajar más eficientemente y garantizar un poco más la seguridad de nuestro equipo. Ahora bien, si retomamos un poco la parte del antivirus, debemos tener algunas cosas en consideración y también el anti-spyware. Estos programas básicamente trabajan en función de una lista, en este caso una lista muy grande, que contiene la información sobre todos los archivos que han sido descubiertos y conocidos como virus informáticos. Básicamente lo pudiéramos describir como la lista de, vamos a decir, programas o personas no gratas dentro de nuestro computador. Este programa no grato no debe entrar en nuestro computador. Con el tiempo, las compañías que fabrican estos productos van actualizando esas listas y colocan los nuevos avances y los nuevos descubrimientos con los nuevos nombres de esas plagas que fueron de alguna manera tomadas en consideración para ese momento. Si yo no actualizo esa lista frecuentemente, mi antivirus no va a poder detectar posibles amenazas que estén en un futuro. Entonces, además de tener este software instalado, una cosa muy importante es tener tanto el software antivirus como el software anti-spyware, como el software del sistema operativo y las aplicaciones actualizados. Una de las políticas de seguridad más importantes a la hora de tener un equipo de computación es mantener todas las actualizaciones de las herramientas al día, porque eso va a permitir corregir errores, garantizar de alguna manera que esos datos estén resguardados de la manera más segura, y en el caso de herramientas computacionales como antivirus y anti-spyware, el mismo cortafuegos, en los dos primeros casos tener listas actualizadas de definiciones y en el tercero que cualquier problema de seguridad sea evitado. Otro aspecto importante a considerar a la hora de hacer un respaldo de información radica en la ubicación física. Generalmente pudiéramos considerar que si yo tengo en el disco duro de un equipo una información y creo otra carpeta en ese mismo disco duro y copio la información, tengo un respaldo. Efectivamente estoy duplicando esa información y la estoy colocando en dos ubicaciones en el disco duro. Pero ¿qué pasaría si ese disco eventualmente sufriera un daño de hardware? Simplemente perdiéramos físicamente el disco duro. Automáticamente perderíamos los dos respaldos de información, en este caso las dos fuentes de información que teníamos ubicadas en un solo sitio físicamente. La recomendación y lo ideal a la hora de hacer un respaldo de información es que se trabaje en ubicaciones físicas distintas, incluso considerando, por ejemplo, en el caso de equipos portátiles, si tenemos un equipo portátil, por lo menos dejar parte de esa información de respaldo de ese equipo en otro sitio seguro en el que eventualmente, si esto sufriera un extravío, ya que será se extraviara por alguna razón, tuviésemos una fuente adicional de información en otra ubicación segura y confiable. Básicamente con esto estamos garantizando ya a nivel de cualquier accidente o de cualquier situación, ya sea de daño de hardware o incluso situaciones externas a lo que pudiera suceder en una máquina, contar con una información disponible a mano.